Bueno, una vez que tenemos ya conectada nuestra base de datos, vamos a hacer la segunda etapa. Y la segunda etapa es trabajar con NetBeans. Vamos a hacer una pequeña prueba de JPA para agregar las librerías, las dependencias que vamos a utilizar en NetBeans y asegurarnos que estemos conectados con la base de datos. Una vez que tengamos eso listo, vamos a empezar a avanzar con nuestra aplicación. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear un proyecto nuevo. Vamos a seleccionar Java with Maven, Web Application. Le vamos a dar un nombre. Por ejemplo, le vamos a dar tutorial JCP. La carpeta, el grupo, la versión y package que podemos odiarlo. Vamos a seleccionar el servidor. Acá debería estar Payara, que es el que instalamos, configuramos en el ejemplo anterior. Y el Java EE, la versión 8. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trabajar con las dependencias que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Una vez que el proyecto se cargue, nos va a aparecer acá en el lado izquierdo y vamos a ver varias carpetas. Primero la carpeta webpage, donde van a estar todos los JCP o las páginas web que nosotros vamos a trabajar. En Source Package van a estar los paquetes que vamos a utilizar de Java. Y el que nos interesa ahora por el momento es el POM XML. Acá nosotros vamos a agregar las dependencias. Antiguamente uno bajaba los JAR y los tenía que agregar a una carpeta lib. Ahora con Maven basta con que nosotros los agreguemos acá directamente. Entonces vamos a agregar algunas dependencias que vamos a utilizar. Primero vamos a agregar la persistencia. Entonces agregamos dependency, agregamos el group ID. Esto va autocompletando siempre. Vamos a tener que agregar el artifact y vamos a tener que agregar la versión. Esto lo voy a copiar y pegar porque lo vamos a ocupar para agregar tres dependencias. Entonces la que viene es JavaX. Vamos a agregar la persistencia, javax.persistence. El artifact también se llama JavaX Persistence API. Eso lo autocompleta. Y la versión igual, control espacio y me va a poner la versión más actualizada. Vamos a agregar también el objeto para trabajar con la que va a ser ya el Eclipse Link, el que va a ser realmente la pega de conectarse a la base de datos. Y vamos a trabajar acá con eclipse.persistence también. Esto se llama Eclipse Link. Y vamos a trabajar con la 279. Y para la base de datos vamos a utilizar MySQL. El artifact ID es el conector Java. Y la versión 8025. Entonces con eso agregamos las dependencias. Una vez que agregamos esto, es importante apretar este botón de acá que limpia y compila. Entonces, en caso de que ustedes no tengan las dependencias, ahora al compilar, Maven va a empezar a descargar esos archivos por ustedes y los va a dejar listos para ocuparlo. Una vez que tenemos esto listo, tenemos que trabajar con nuestra clase persona. Y vamos a crear una clase que va a ser la clase que va a representar a la tabla que tenemos nosotros ya creada. Entonces, vamos a crear en nuestro proyecto un new Java class. Le vamos a llamar persona. El package lo vamos a dejar en models. Puede ser models, puede ser domain, cualquiera. Normalmente uno ocupa indistintamente. Models y
con esta clase persona nosotros vamos a mapear los mismos elementos que nosotros tenemos publicados eh, en la base de datos. Entonces las tablas que creamos las vamos a mapear con persona. Nosotros le llamamos contacto. Podemos llamarle persona, podemos llamarlo contacto si queremos ocupar el mismo nombre. Voy a eliminar, bueno, voy a cambiarlo con el nombre contacto. Para que se mantenga el mismo nombre. A pesar de que podemos cambiar el nombre de la tabla, voy a aprovechar de dejarlo con el mismo nombre. Entonces acá dijimos que nuestra tabla contacto iba a tener algunos atributos. Iba a tener un ID, que iba a ser un entero. Iba a tener un string, que va a ser el nombre. Un string, que son los apellidos. Un string, que es el email. Y un string, que es el teléfono. Podemos revisar esto. Voy a levantar nuevamente la base de datos. Y podemos revisarlo directamente desde los servicios que están acá. Password le habíamos puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teníamos la base de datos agenda, la tabla contacto, que es el mismo nombre que tenemos ahí. Y si vemos la data, tenemos el nombre, apellidos, teléfono y email. Entonces, nombre, apellidos, teléfono, email. Solamente voy a cambiar el orden. Ahora necesitamos los constructores. Con control espacio vamos a generar un constructor vacío. Con control espacio vamos a generar un constructor con todos los parámetros. Además necesitamos los get y los set. Vamos a ir a refactor, encapsular. Seleccionamos todos. Y ahí vamos a tener los get y los set para todos los atributos. Y finalmente podemos agregar con insert code el método toString que me muestre los datos del objeto. Ahí tenemos una clase tal cual. Lo que vamos a hacer con esto ahora es poder amarrarlo a la tabla que nosotros tenemos creada. Y para eso tenemos que usar algunas notaciones. Primero vamos a decirle que esta clase va a ser una entidad. Autocompletamos, va a agregar el ya persistent entity. Voy a cambiar esto a asterisco para que podamos agregar al tiro los demás elementos. Y lo primero que necesitamos es definir cuál va a ser su clave primaria. En este caso vamos a definir el ID y le vamos a decir que el generado va a ser strategy identity. O sea que se va a ir generando de forma automática. En este caso los dos se llaman ID. Si es que por algún motivo se llamara distinto a alguna columna, le podemos cambiar el nombre con column name y el nombre que queremos ponerle. Por ejemplo, acá le podemos llamar fono y el otro lado es teléfono. Si es que hay alguna diferencia entre los nombres, que ojalá que no haya, lo más normal es que no haya, podemos cambiarle el nombre directamente acá. Para los constructores, normalmente uno usa tantos constructores como uno requiera. Por lo general, como nosotros el ID va a ser autogenerado, no vamos a estar pasando por parámetros el ID para crear el objeto.
porque no lo vamos a manejar. Entonces el ID podemos sacarlo. Si es que lo queremos ocupar con ID, podemos dejar un constructor sin ID y podemos agregar otro con ID. Podemos tener todos los constructores que necesitemos. Entonces, por el momento solo vamos a decirle que va a ser una entidad, que la clave primaria va a ser generada de forma identity, de forma autonumérica, y que va a ser el ID. Con eso nosotros vamos a tener ahora nuestra clase para poder conectarnos. El tercer punto es que nosotros vamos a tener que definir la conexión. Entonces vamos a ir al proyecto, vamos a buscar en archivo en Other Source y vamos a buscar el archivo persistent.xml. Other Source, Source Main Resources, MetaInf, Persistent.xml. Y acá nos vamos a cambiar a la vista de código para que podamos escribir. Y acá vamos a definir la conexión que vamos a tener a la base de datos. Entonces le vamos a llamar, le vamos a poner por ejemplo contacto PU de Persistent Unit y le vamos a decir que el transaction type va a ser igual resource local. Nosotros lo vamos a manejar de forma local al principio. Después lo vamos a trabajar directamente con el pool de conexiones que estamos trabajando, que creamos ya en el ejemplo anterior. Entonces con esto tenemos que decirle primero qué clase vamos a ocupar. Si autocompleto me va a escribir contacto, que es la única clase que tenemos definida como una entidad, y tenemos que darle algunas propiedades. Properties. Property. Entonces primero es propiedades y después propiedad, singular. Y dentro de esta, bueno, aquí no necesitamos cerrarla. Vamos a darle el nombre y vamos a darle el valor. Necesitamos darle 4 propiedades. La primera va a ser javax.persistent.jdbc.url. Y acá le vamos a decir a dónde vamos a conectarnos. Entonces, voy a autocompletar. Me va a salir JDBC, MySQL, localhost, el puerto. Recuerden cambiar a 3306 a 3307. La base de datos, agenda. Y si necesitamos darle algún parámetro, por ejemplo, use SSL igual a falso, para que no use una conexión segura porque no tengo una conexión segura en este computador. El segundo parámetro va a ser nuevamente Java Persistent, pero ahora el driver. Y el driver es el mismo que habíamos puesto la otra vez. Entonces sería com.mysql.jdbc.mysql data source. El tercer parámetro que tenemos que darle es el usuario. Y el usuario dijimos que iba a ser JCP. Y finalmente el password. Y el password dijimos que iba a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ahí tenemos los datos de conexión. Con esto vamos a poder conectarnos a esta base de datos utilizando MySQL con ese usuario y con esa contraseña. Y finalmente vamos a probar esto. Entonces vamos a crear un nuevo Java Class. Le vamos a poner test contacto, por ejemplo. Y el package va a ser test. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá con el test? Vamos a asegurarnos que podamos conectar la base de datos. Para eso vamos a hacer acá un main, public static void main.
Y esta clase es la que se va a conectar. Vamos a crear algunos objetos para hacer la conexión. Primero vamos a necesitar un Entity Manager. Recuerden que vamos a ir completando Entity Manager Factory. Nuevamente acá voy a cambiar esto a asterisco para tener al tiro todos los includes. Entity Manager Factory, esto va a ser igual a persistence.create Entity Manager Factory. Y acá tengo que darle el nombre de nuestra Persistent Unit, que es el nombre que nosotros pusimos en este XML. Entonces se llama contacto PU. Luego vamos a crear un Entity Manager. Entity Manager. Y acá usamos el Factory. Create Entity Manager. Y luego vamos a crear una transacción. Todo este proceso de la transacción lo vamos a obviar después que trabajemos con el pool de datos, porque lo va a manejar automáticamente el Payara por nosotros. Y esto va a ser Entity Manager .get transaction. Una vez que tenemos los objetos creados, podemos probarlos directamente. Vamos a hacer tx.begin. Vamos a crear una persona. Perdón, un contacto se llama acá. Lo voy a agregar de ahí. Contacto c igual a new contacto. Y me va a mostrar los tres constructores que tenemos. No tengo un ID, así que voy a usar el siguiente. Entonces acá vamos a darle algún dato. Lo voy a agregar. Vamos a poner Clark Kent 23 Superman @jl.com. Una vez que tengo el contacto, vamos a guardarlo. Entonces acá usamos el Entity Manager, le decimos persist y con eso automáticamente va a pescar el objeto y lo va a guardar a la base de datos, o debería. Finalmente vamos a hacer a la transacción que inicializamos un commit para que guarde las cosas y el Enterprise Manager lo cerramos. Entonces con esto vamos a compilar todo y vamos a ejecutar este archivo solamente, run file. Entonces se ejecutó acá, vemos el código y para ver si esto funcionó vamos a ir a la base de datos. Entonces tenemos acá teníamos estos elementos y vamos a ejecutar esta query de nuevo y ahora debería estar al final. Ahí está Clark Kent, que lo acabamos de agregar. Entonces con eso probamos nuestra conexión desde la aplicación a la base de datos. En la siguiente parte vamos a empezar ahora a trabajar ya con nuestro proyecto completo.